¿Has imaginado alguna vez que los relatos bíblicos, como la creación del mundo y el arca de Noé, estuvieron influidos por culturas muy anteriores a las que creemos conocer? ¿Y si la historia de Adán y Eva y la serpiente fueran ecos de leyendas olvidadas en textos antiguos perdidos en el tiempo? ¿Y cómo es que una serpiente invadió misteriosamente el jardín sagrado y alteró un destino divinamente planeado? ¿Es posible que el escritor se limitara a crear los personajes de Adán y Eva, o los moldeara a partir de mitos antiguos? Los enigmas que se esconden tras la conexión entre el gran diluvio bíblico y las antiguas leyendas mesopotámicas abren la puerta a preguntas aún más profundas. En los próximos minutos exploraremos estos misterios y expondremos sorprendentes descubrimientos y sus consecuencias. Nos adentraremos en las fascinantes conexiones entre las narraciones bíblicas y los antiguos mitos mesopotámicos, explorando cómo estas dos ricas tradiciones se entrecruzan y se influyen mutuamente. A primera vista, los relatos de la Biblia y los de la antigua Mesopotamia pueden parecer distintos, arraigados en culturas y contextos históricos diferentes. Sin embargo, un examen más detenido revela sorprendentes similitudes que nos invitan a reconsiderar los orígenes y significados de estas narraciones. Por ejemplo, los relatos de la creación del Génesis se hacen eco de temas del Enuma Elish, un mito babilónico de la creación en el que el cosmos se forma a partir del caos y el conflicto divino. Del mismo modo, la narración del diluvio en la Biblia tiene un parecido sorprendente con la epopeya de Gilgamesh, en la que los dioses envían un gran diluvio para limpiar la tierra, y se elige a un héroe para sobrevivir y preservar la vida. Estos paralelismos no solo ponen de relieve experiencias humanas compartidas, sino que también sugieren una compleja red de intercambio y adaptación cultural que ha dado forma a estos relatos a lo largo del tiempo. Antes de continuar con este contenido, solo te pido que te asegures de que ya estás suscrito al canal. De ese modo, no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. No te lo pierdas. Al embarcarnos en esta exploración, pretendemos despertar tu curiosidad y provocar la reflexión sobre los significados más profundos que encierran estos textos antiguos. Al examinar las semejanzas y diferencias entre los relatos bíblicos y los mitos mesopotámicos, podemos descubrir capas de significado que enriquecen nuestra comprensión de ambas tradiciones. Este viaje nos invita a considerar cómo estas narraciones reflejan los valores, creencias y cuestiones existenciales de sus respectivas culturas. ¿Qué revelan estas historias sobre la búsqueda de sentido, moralidad y conexión con lo divino por parte de la humanidad? ¿Cómo abordan temas universales como la creación, la destrucción y la redención? Al plantear estas preguntas, esperamos estimular un diálogo que anime a los espectadores a pensar críticamente sobre las narraciones que han conformado el pensamiento religioso y la identidad cultural a lo largo de la historia. Comprender las conexiones entre los textos bíblicos y los mitos antiguos es fundamental para una comprensión más profunda de la propia Biblia. Muchos estudiosos sostienen que los autores bíblicos no escribían en el vacío, sino que estaban influidos por los mitos e historias que circulaban en su mundo contemporáneo. Reconocer estas influencias nos permite apreciar la Biblia no solo como un texto sagrado, sino como un producto de su tiempo, que refleja el entorno histórico y cultural en el que se compuso. Esta perspectiva puede transformar nuestra lectura de la Biblia, revelándola como una conversación dinámica con los mitos del antiguo Próximo Oriente, más que como un relato estático de la revelación divina. Al reconocer estas conexiones, podemos comprender mejor las innovaciones teológicas que introdujeron los autores bíblicos, al reinterpretar y recontextualizar los mitos existentes para transmitir sus mensajes únicos sobre Dios, la humanidad y el mundo. Además, explorar estas conexiones puede aumentar nuestra apreciación del arte literario presente en las narraciones bíblicas y mesopotámicas. El uso del simbolismo, los arquetipos y las estructuras narrativas en estos relatos no solo sirve para entretener, sino también para transmitir verdades profundas sobre la condición humana. Analizando estos elementos literarios, podemos descubrir el modo en que los antiguos narradores elaboraban sus relatos para relacionarse con su público, abordando sus miedos, esperanzas y aspiraciones. Esta exploración nos invita a comprometernos con estos textos a un nivel más profundo, reconociendo la maestría de su creación y la perdurable relevancia de sus temas. La influencia de las antiguas culturas mesopotámicas en los relatos bíblicos es especialmente evidente en las narraciones sobre la creación y el diluvio, donde pueden trazarse paralelismos que iluminan la herencia cultural compartida de estas antiguas civilizaciones. Uno de los ejemplos más llamativos es la narración bíblica del diluvio, que se parece mucho al mito mesopotámico de Atrahasis. En ambos relatos, se toma la decisión divina de enviar un diluvio catastrófico para limpiar la tierra de la maldad de la humanidad. En la epopeya de Atrahasis, los dioses, molestos por el ruido y la superpoblación de los humanos, deciden exterminarlos con un diluvio. Sin embargo, un hombre, Atrahasis,
es advertido por el dios Enki y construye una barca para salvarse a sí mismo, a su familia y a varios animales. Esta narración refleja el relato bíblico de Noé, en el que Dios, viendo la corrupción de la humanidad, decide inundar la tierra, pero perdona la vida a Noé, a quien ordena construir un arca. Las similitudes entre estos relatos plantean cuestiones intrigantes sobre la transmisión de ideas y la adaptación de narraciones entre culturas. Los paralelismos se extienden más allá de la narración del diluvio hasta el relato de la creación del Génesis, que refleja tradiciones sumerias y babilónicas anteriores. El relato del Génesis comienza con la creación del mundo por Dios en 6 días, que culmina con la creación de la humanidad a su imagen. Esta narración resuena con el mito sumerio de la creación, en el que el dios Marduk derrota al monstruo del caos Tiamat y forma el mundo a partir de su cuerpo. En ambas tradiciones, el acto de la creación se representa como una lucha contra el caos, destacando la importancia del orden y la autoridad divina. Además, el concepto de que la humanidad fue creada a imagen de la divinidad se remonta a las creencias mesopotámicas, en las que a menudo se consideraba a los humanos siervos de los dioses, creados para aliviarles de sus cargas. Este motivo compartido pone de relieve los intercambios culturales que tuvieron lugar en el antiguo Próximo Oriente, cuando los autores bíblicos se basaron en los mitos existentes para articular sus perspectivas teológicas. Analizar estos intercambios culturales es fundamental para comprender cómo se moldearon y transformaron los relatos bíblicos a lo largo del tiempo. Los autores bíblicos no estaban aislados de su entorno. Al contrario, formaban parte de un medio cultural más amplio que incluía el rico tapiz de la mitología mesopotámica. Al relacionarse con estas tradiciones anteriores, pudieron reinterpretar y recontextualizar historias familiares para transmitir sus mensajes teológicos únicos. Por ejemplo, mientras que los mitos mesopotámicos suelen retratar un panteón caprichoso de dioses, la narración bíblica presenta a un Dios singular y soberano, profundamente preocupado por las elecciones morales de la humanidad. Este cambio refleja un importante desarrollo teológico, ya que los autores bíblicos trataron de hacer hincapié en la relación entre Dios y la humanidad, retratando a una deidad justa y misericordiosa. Además, la importancia de estos intercambios culturales va más allá de la mera narración. Revelan la forma en que los pueblos antiguos se enfrentaban a cuestiones fundamentales sobre la existencia, la moralidad y lo divino. Los relatos sobre el diluvio, por ejemplo, sirven de advertencia sobre las consecuencias del comportamiento humano, instando al público a reflexionar sobre sus actos y su relación con lo divino. Al incorporar elementos de los mitos mesopotámicos, los autores bíblicos pudieron abordar preocupaciones contemporáneas al tiempo que fundamentaban sus narraciones en un contexto cultural familiar. Esta mezcla de tradiciones no solo enriqueció los textos bíblicos, sino que también les permitió resonar entre un público que ya estaba familiarizado con los temas y motivos presentes en la literatura mesopotámica. La influencia de las antiguas culturas mesopotámicas en los relatos bíblicos, especialmente en las narraciones de la creación y el diluvio, pone de relieve la interconexión de estas antiguas civilizaciones. Al examinar los paralelismos entre los relatos bíblicos y los mitos mesopotámicos como Atrahasis, así como los reflejos de las tradiciones sumerias y babilónicas anteriores en el relato de la creación del Génesis, obtenemos valiosos conocimientos sobre los intercambios culturales que dieron forma a los relatos bíblicos. Estas interacciones no solo ponen de relieve la experiencia humana compartida, sino que también ilustran la naturaleza dinámica de la narración, en la que las ideas se adaptan y transforman para transmitir verdades teológicas más profundas. Comprender estas influencias enriquece nuestra comprensión de la Biblia, revelándola como un texto enraizado en su contexto histórico y relevante para la exploración continua de la fe y la moralidad. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comenta abajo lo que piensas del vídeo o si tienes alguna pregunta sobre este tema. La fuente yavista, normalmente abreviada como J del alemán Jahwist, desempeña un papel crucial en la composición del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. La identificación de las características de la fuente yahwista revela un retrato distintivo de Dios y un estilo narrativo único que contribuye significativamente a nuestra comprensión de las tradiciones bíblicas. Una de las características más notables de la fuente yahwista es su representación antropomórfica de Dios, que a menudo se describe en términos humanos y se relaciona directamente con la humanidad. Por ejemplo, en el relato de la creación, Dios es representado como un alfarero que forma a Adán a partir del polvo de la tierra y le da la vida, lo que pone de relieve una relación personal e íntima entre el Creador y la creación. Esta representación contrasta con otras fuentes del Pentateuco, como la fuente sacerdotal, que presenta una visión más trascendente y distante de Dios. El énfasis del yahwista en la cercanía de Dios a la humanidad invita a los lectores a considerar el aspecto relacional de la fe, destacando los temas de la alianza, la promesa y la presencia divina. El contexto histórico del escritor del Yahwist es esencial para comprender las motivaciones que subyacen a la composición de esta fuente.
Los eruditos suelen datar la fuente yavista en el periodo monárquico de Israel, especialmente durante los reinados de los reyes David y Salomón. Fue una época de importantes cambios políticos y sociales, pues Israel pasó de ser una confederación laxa de tribus a una monarquía centralizada. Probablemente, el escritor yavista trató de abordar los retos y aspiraciones de una nación que luchaba por su identidad y su relación con Dios. Al hacer hincapié en las historias de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, la fuente yavista refuerza la idea de un pueblo elegido con un destino divino. Estas narraciones sirven para legitimar la monarquía al vincular a los gobernantes actuales con las promesas hechas por Dios a los antepasados de Israel, promoviendo así una sensación de continuidad y favor divino. Además, el hecho de que la fuente yavista se centre en los temas de la tierra y la alianza refleja las realidades históricas de la época. A medida que la sociedad israelita se asentaba y se volvía más agrícola, la importancia de la propiedad de la tierra y de la promesa divina pasó a ser primordial. El escritor yavista articula esta conexión mediante narraciones que hacen hincapié en el pacto de Dios con Abraham, que incluye la promesa de tierra y descendencia. Este énfasis en la tierra no es solo una preocupación geográfica, simboliza el cumplimiento de las promesas de Dios y el establecimiento de una identidad única para los israelitas. Al entretejer estos temas en el tejido del Pentateuco, la fuente yavista contribuye a una memoria colectiva que configura la identidad del pueblo israelita. No se puede exagerar la importancia de la fuente yavista para comprender las tradiciones bíblicas. Proporciona una narración fundamental que informa las dimensiones teológica y ética del texto bíblico. La representación yavista de Dios como un ser relacional que desea estar en comunión con la humanidad prepara el terreno para posteriores desarrollos teológicos en la Biblia hebrea. Esta concepción de Dios como íntimamente implicado en la vida de los individuos y de la comunidad se repite en toda la literatura profética y en los escritos de autores bíblicos posteriores. Además, el énfasis de la fuente yavista en la narración y la estructura narrativa enriquece la calidad literaria del Pentateuco, haciéndolo accesible y atractivo para su público. Además, la fuente yavista sirve de contrarrelato a otras fuentes del Pentateuco, como la fuente sacerdotal, que suele hacer hincapié en el ritual, la ley y los aspectos cúlticos del culto. Al presentar una visión más personal y relacional de Dios, el escritor yavista invita a los lectores a comprometerse con su fe a un nivel más profundo, fomentando un sentimiento de confianza y dependencia de la guía divina. Esta interacción dinámica entre las distintas fuentes del Pentateuco refleja las diversas perspectivas teológicas presentes en la antigua sociedad israelita, permitiendo una comprensión más rica de las complejidades de la fe y la tradición. En conclusión, las aportaciones de la fuente yavista a la composición del Pentateuco son significativas y polifacéticas. Al identificar sus características, comprender su contexto histórico durante el periodo monárquico y reconocer su importancia en la formación de las tradiciones bíblicas, obtenemos valiosos conocimientos sobre el desarrollo de la identidad y la teología israelitas. La fuente yavista no solo enriquece la narrativa del Pentateuco, sino que también invita a los lectores a explorar la profunda relación entre Dios y la humanidad, un tema que resuena en todo el texto bíblico. La narración del Jardín del Edén, uno de los relatos más icónicos de la Biblia, tiene sus orígenes profundamente arraigados en antiguas tradiciones mitológicas, especialmente las del Próximo Oriente. Al explorar las conexiones entre el Jardín del Edén y el mito sumerio de Dilmun, podemos descubrir similitudes fascinantes que iluminan la herencia cultural compartida de estas antiguas civilizaciones. En el mito sumerio, Dilmun se describe como un paraíso prístino, un lugar de pureza y abundancia donde residen los dioses. Este mito describe Dilmun como una tierra libre de enfermedad y muerte, donde el sol brilla perpetuamente y las aguas son puras. Del mismo modo, el Jardín del Edén se describe como un escenario exuberante e idílico, lleno de árboles, ríos y la presencia de Dios. Ambas narraciones hacen hincapié en el tema de un jardín divino como lugar de armonía y sustento, lo que sugiere un motivo cultural común que refleja el anhelo de la humanidad por una existencia ideal. Uno de los elementos más significativos de la narración del Jardín del Edén es el árbol de la vida, que constituye un poderoso símbolo en la historia. El árbol de la vida no solo representa el sustento físico, sino también la vitalidad espiritual y la inmortalidad. En el relato bíblico, a Adán y Eva se les niega el acceso al árbol de la vida tras su desobediencia, marcando un momento crucial en la narración que significa la pérdida de la inocencia y la introducción de la mortalidad. Este tema resuena en el arte antiguo, donde el árbol de la vida se representa a menudo como motivo central. En varias culturas antiguas de Oriente Próximo, el árbol de la vida se representa en formas artísticas, simbolizando la fertilidad, el crecimiento y la interconexión de la vida. Estas representaciones artísticas a menudo presentan diseños elaborados, ramas entrelazadas y follaje exuberante, destacando el significado del árbol como fuente de alimento y bendición divina.
Si este vídeo te parece valioso, déjanos un like. Realmente marca la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. El papel de los árboles sagrados en las antiguas religiones del Próximo Oriente subraya aún más la importancia del árbol de la vida y sus conexiones con la narración del Jardín del Edén. Los árboles sagrados se consideraban a menudo intermediarios entre los reinos divino y terrenal, y servían como símbolos de vida, fertilidad y protección. En muchas culturas antiguas, los árboles eran venerados como entidades sagradas. Se creía que albergaban deidades o espíritus. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica, el árbol sagrado estaba asociado a la diosa Inanna, que representaba la fertilidad y el ciclo de la vida. Del mismo modo, en la religión cananea, los árboles se asociaban a menudo con el culto a los dioses de la fertilidad, destacando su importancia en las sociedades agrícolas. La veneración por los árboles sagrados refleja una comprensión más amplia de la naturaleza como manifestación de lo divino, en la que el mundo natural está imbuido de significado espiritual. Las conexiones entre el Jardín del Edén, el mito sumerio de Dilmun y el papel de los árboles sagrados en las religiones antiguas revelan un rico tapiz de creencias compartidas e intercambios culturales. Estas narraciones y símbolos reflejan la búsqueda perdurable de la humanidad por comprender la relación entre lo divino, la naturaleza y la experiencia humana. El Jardín del Edén sirve de microcosmos de esta exploración, encapsulando temas de la creación, la tentación y las consecuencias de las elecciones humanas. Al examinar estas conexiones, comprendemos cómo los pueblos antiguos abordaban cuestiones fundamentales sobre la existencia, la moralidad y la naturaleza de lo divino. Además, la narración del Jardín del Edén puede verse como una respuesta a los antiguos mitos que la precedieron, ofreciendo una perspectiva teológica distinta que hace hincapié en la soberanía de Dios y las responsabilidades morales de la humanidad. Mientras que el mito sumerio de Dilmun presenta un paraíso intocado por la acción humana, el relato bíblico introduce el concepto de libre albedrío y las consecuencias de la desobediencia. Este cambio de enfoque, de una existencia pasiva en el paraíso a un compromiso activo con los mandamientos divinos, refleja un importante desarrollo teológico en el contexto del antiguo Próximo Oriente. Los orígenes de la narrativa del Jardín del Edén están intrínsecamente ligados a los mitos antiguos, especialmente al mito sumerio de Dilmun. Al discutir las similitudes entre estas narraciones, analizar el significado del árbol de la vida y examinar el papel de los árboles sagrados en las antiguas religiones del Próximo Oriente, descubrimos una rica interacción de temas que resuenan en todas las culturas. El Jardín del Edén no solo sirve como relato fundamental dentro de la tradición bíblica, sino también como reflejo de la búsqueda intemporal de la humanidad por comprender lo divino y nuestro lugar dentro del mundo natural. A través de estas conexiones, adquirimos una apreciación más profunda de las complejidades de las creencias antiguas y de la perdurable relevancia de estas narraciones en los debates contemporáneos sobre la fe, la moralidad y la experiencia humana. El simbolismo de la serpiente en el relato del Jardín del Edén es un motivo rico y complejo que ha intrigado a eruditos y teólogos durante siglos. En el relato bíblico, la serpiente es retratada como una criatura astuta que tienta a Eva para que coma del árbol del conocimiento, lo que conduce a la caída de la humanidad. Esta representación de la serpiente no es aislada. Resuena con las representaciones de las serpientes en diversos mitos antiguos, en los que a menudo personifican el caos y desafían el orden establecido. Examinando estas conexiones, podemos comprender mejor el papel de la serpiente en la narración del Edén y sus implicaciones más amplias en el contexto del pensamiento del Próximo Oriente antiguo. En la mitología del antiguo Próximo Oriente, las serpientes simbolizan a menudo el caos y el desorden. Por ejemplo, en los textos ugaríticos, Lotan es una serpiente de múltiples cabezas asociada con el mar y el caos, a menudo representada como un formidable adversario del dios de la tormenta Baal. Del mismo modo, Leviatán, una criatura mencionada en la Biblia hebrea, es representado como un monstruo marino caótico que encarna las fuerzas primordiales del caos. Estas serpientes mitológicas representan los aspectos indomables de la naturaleza y los retos a los que se enfrentan los seres divinos para establecer el orden. La serpiente del Jardín del Edén puede considerarse una continuación de esta tradición simbólica, pues representa no solo la tentación, sino también las fuerzas caóticas que perturban la armonía de la creación. Las implicaciones del papel de la serpiente en la narración del Edén son profundas. Al introducir el concepto de desobediencia y la búsqueda del conocimiento, la serpiente actúa como catalizador de la transición de la humanidad de la inocencia a la conciencia. La tentación de la serpiente lleva a Eva a cuestionar el orden de Dios, sugiriendo que el conocimiento y la autonomía tienen un coste. Este acto de desafío a la autoridad divina introduce el caos en el mundo previamente ordenado del jardín. La naturaleza astuta y el discurso persuasivo de la serpiente desafían el orden establecido, llevando a la humanidad a enfrentarse a las complejidades de la elección moral y a las consecuencias de sus actos.
En este sentido, la serpiente encarna la dualidad del conocimiento. Puede conducir a la iluminación, pero también a la destrucción. Además, el simbolismo de la serpiente como representación del caos primordial es significativo para comprender los temas teológicos más amplios de la narración del Edén. El acto de comer del árbol del conocimiento no solo provoca la pérdida de la inocencia, sino que también significa una ruptura del orden divino establecido por Dios. El papel de la serpiente en esta ruptura pone de relieve la tensión entre la autoridad divina y el albedrío humano. Al elegir escuchar a la serpiente en lugar de seguir el mandato de Dios, Adán y Eva abrazan el caos en lugar del orden, lo que conduce a su expulsión del jardín. Este arco narrativo refleja un aspecto fundamental de la experiencia humana, la lucha entre el deseo de conocimiento y los riesgos inherentes que conlleva. La conexión de la serpiente con el caos se acentúa aún más por su asociación con el mundo natural. En muchas culturas antiguas, las serpientes se consideraban poderosos símbolos de fertilidad y regeneración, pero también representaban los aspectos impredecibles y a menudo peligrosos de la naturaleza. La capacidad de la serpiente para mudar de piel y emerger renovada puede interpretarse como una metáfora de la transformación, pero también sirve de recordatorio del potencial de caos que acecha bajo la superficie de la creación. En el jardín del Edén, la presencia de la serpiente perturba el entorno idílico, introduciendo la incertidumbre y el miedo en un mundo que antes se caracterizaba por la armonía y el orden divino. En conclusión, el simbolismo de la serpiente en la narración del jardín del Edén está profundamente entrelazado con los temas del caos y el desafío al orden divino. Al explorar la representación de la serpiente en diversos mitos antiguos, como Lotán y Leviatán, podemos ver cómo estos motivos resuenan en todas las culturas, destacando el papel de la serpiente como símbolo del caos primordial. Las implicaciones de las acciones de la serpiente en la narración del Edén revelan las complejidades de la elección humana y las consecuencias de desafiar la autoridad divina. En última instancia, la serpiente sirve como poderoso recordatorio del delicado equilibrio entre el conocimiento y el caos, invitando a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de la tentación, la búsqueda de la comprensión y los riesgos inherentes que acompañan a la búsqueda de la autonomía. A través de esta lente, la narración del Jardín del Edén se convierte no solo en una historia de desobediencia, sino también en una profunda exploración de la condición humana y de nuestra relación con lo divino. Los textos ugaríticos, especialmente KTU 1100 y KTU 1107, proporcionan valiosa información sobre el entorno cultural y religioso del antiguo Próximo Oriente, ofreciendo posibles conexiones con la narración bíblica del Jardín del Edén. Descubiertos en la antigua ciudad de Ugarit, actualmente Ras Shamra, Siria, estos textos datan del siglo XVI a.C. y fueron escritos en una escritura cuneiforme que revela una gran riqueza de tradiciones mitológicas y religiosas. El KTU 1100, conocido como el ciclo de Baal, relata las hazañas del dios de las tormentas Baal, mientras que el KTU 1107, a menudo llamado la leyenda de la creación del mundo, describe la creación del cosmos y el establecimiento del orden a partir del caos. Ambos textos contienen temas y motivos que resuenan con la narrativa del Edén, especialmente en lo que respecta a la intervención divina y el papel de las serpientes. En KTU 1100, la narración gira en torno a la lucha de Baal contra el caótico dios del mar Yam, que personifica el caos y el desorden primordiales. Este conflicto culmina con la victoria de Baal, que lo establece como rey de los dioses y pone orden en el cosmos. El tema de la intervención divina es prominente en este texto, pues las acciones de Baal influyen directamente en el mundo natural y en el destino de la humanidad. Del mismo modo, en la narración del Jardín del Edén, la intervención de Dios es crucial en la creación del mundo y en el establecimiento de los límites de la existencia humana. El acto de colocar a Adán y Eva en el jardín, junto con la orden relativa al árbol del conocimiento, refleja el deseo divino de mantener el orden y la armonía. Los paralelismos entre estas narraciones ponen de relieve la importancia de la autoridad divina en las tradiciones ugarítica y bíblica, sugiriendo una comprensión cultural compartida de la relación entre la experiencia divina y la humana. El papel de las serpientes en los textos ugaríticos enriquece aún más nuestra comprensión de la narración del Edén. En KTU 1107, la serpiente es representada como una figura significativa asociada al caos y a los desafíos a los que se enfrentan los dioses. La presencia de la serpiente en estos textos simboliza a menudo la amenaza al orden divino, al igual que la serpiente del Jardín del Edén, que tienta a Eva y conduce finalmente a la caída de la humanidad. Esta conexión sugiere que el papel de la serpiente en la narración del Edén puede no ser un fenómeno aislado, sino formar parte de una tradición mitológica más amplia en la que las serpientes personifican las fuerzas del caos que desafían el orden establecido. Al examinar estos temas, podemos ver cómo la serpiente funciona como catalizador del cambio, provocando respuestas divinas y humanas a la ruptura de la armonía. Analizar los textos ugaríticos en relación con la narración del Edén puede remodelar nuestra comprensión de las narraciones bíblicas de varias maneras. En primer lugar,
pone de relieve la interconexión de las antiguas culturas del Próximo Oriente, revelando cómo los temas y motivos compartidos trascienden las tradiciones individuales. Las similitudes entre los textos ugaríticos y el relato bíblico sugieren que los autores de la narración del Edén estaban influidos por las estructuras mitológicas de su época, incorporando elementos familiares para transmitir sus mensajes teológicos. Esta perspectiva anima a los lectores a ver el texto bíblico no como una obra aislada, sino como parte de un rico tapiz de historias antiguas que reflejan las complejidades de la experiencia humana y la interacción divina. Además, los textos ugaríticos desafían las interpretaciones tradicionales de la narración del Edén, proporcionando marcos alternativos para comprender los temas del caos, la autoridad divina y la acción humana. La representación de la intervención divina en los textos ugaríticos pone de relieve el papel activo de los dioses en la configuración del mundo, lo que puede conducir a una reevaluación del carácter de Dios en la narración del Edén. En lugar de ver a Dios solo como un creador distante, los textos ugaríticos invitan a los lectores a considerar la relación dinámica entre lo divino y la humanidad, en la que las acciones divinas tienen profundas implicaciones para la existencia humana. Además, explorar las serpientes en la mitología ugarítica puede profundizar nuestra comprensión del significado simbólico de la serpiente en la narración del Edén. Al reconocer a la serpiente como representación del caos y desafiadora del orden divino, podemos apreciar la complejidad de las elecciones morales a las que se enfrentan Adán y Eva. El papel de la serpiente como tentadora no solo introduce el concepto de desobediencia, sino que también pone de relieve la tensión inherente entre el conocimiento y el orden divino, un tema que resuena en todo el texto bíblico. Los mitos de la creación del antiguo Próximo Oriente ofrecen una visión fascinante de las diversas formas en que las culturas primitivas entendían los orígenes de la humanidad y el cosmos. Entre estos mitos, se pueden encontrar varias similitudes sorprendentes cuando se comparan con el relato de la creación del Génesis en la Biblia. Uno de los aspectos más llamativos de estos mitos es por qué los seres humanos fueron creados de arcilla, un tema que resuena en varias culturas, incluidas las tradiciones sumeria y acadia. Esta imaginería compartida no solo pone de relieve la similitud de los orígenes humanos, sino que también refleja implicaciones teológicas más profundas sobre la relación entre la humanidad y lo divino. En la mitología sumeria, la creación de la humanidad se describe en el mito de Enki y Ninmah. Según este relato, el dios Enki, junto con la diosa Ninmah, crea a los humanos a partir de arcilla para aliviar a los dioses de su trabajo. El proceso consiste en moldear la arcilla con formas humanas, lo que pone de relieve el carácter físico de la existencia humana y la habilidad divina implicada en la creación. Del mismo modo, en el mito acadio de Atrahasis, los seres humanos son moldeados a partir de arcilla mezclada con la sangre de un dios muerto, lo que ilustra la idea de que la humanidad está imbuida de esencia divina. Este tema de la arcilla como material fundamental en la creación de los seres humanos se repite en el relato del Génesis, en el que Dios forma a Adán a partir del polvo de la tierra, dándole vida para crear un ser vivo. El uso de la arcilla en estos relatos simboliza la conexión entre la humanidad y la tierra, destacando la idea de que el ser humano es tanto un producto de la intención divina como una parte del mundo natural. Los elementos divinos implicados en la creación de la humanidad en las distintas tradiciones iluminan aún más las similitudes entre estos mitos. En los relatos sumerio y acadio, la participación de varias deidades en el proceso de creación refleja un esfuerzo de colaboración entre los dioses. Por ejemplo, en el Enuma Elish, el mito babilónico de la creación, el dios Marduk crea a la humanidad a partir de los restos del derrotado monstruo del caos Tiamat, lo que significa que los seres humanos son producto de la lucha y la victoria divina sobre el caos. Este aspecto colaborativo de la creación subraya la importancia de la autoridad divina y la interconexión de los dioses en la formación del mundo. En cambio, el relato del Génesis presenta a un dios singular que crea a la humanidad a su imagen, lo que subraya la creencia monoteísta central en la narración bíblica. A pesar de esta diferencia, ambas tradiciones transmiten la idea de que la creación de la humanidad es un acto deliberado de la divinidad, subrayando la importancia de la existencia humana dentro del orden cósmico más amplio. Otro tema compartido entre estos mitos de la creación es el papel del aliento divino en la creación de la vida. En el relato del Génesis, tras formar a Adán a partir del polvo, Dios insufla en su nariz el aliento de vida, y Adán se convierte en un ser vivo. Este acto de dar la vida a Adán significa una profunda conexión entre lo divino y la humanidad, sugiriendo que la vida misma es un don de Dios. Del mismo modo, en el mito sumerio de Enki y Ninmah, el acto de dar vida a las figuras de arcilla creadas por los dioses es una etapa crucial del proceso de creación. El aliento divino simboliza no solo la transmisión de la vida, sino también la esencia espiritual que distingue a los seres humanos de las demás criaturas. Este motivo del aliento divino como fuerza dadora de vida es un tema poderoso que resuena en todas las culturas, subrayando la naturaleza sagrada de la existencia humana.
Los temas compartidos de la creación que se encuentran en estos antiguos mitos del Próximo Oriente ponen de relieve la búsqueda humana universal de comprender los orígenes y la existencia. Las imágenes de seres humanos formados a partir de arcilla, la participación de seres divinos en el proceso de creación y la importancia del aliento divino reflejan una comprensión común del lugar de la humanidad en el cosmos. Estas narraciones sirven para articular la relación entre lo divino y lo humano, ilustrando cómo las distintas culturas han tratado las complejidades de la existencia y la naturaleza de la vida. Comprender estas influencias culturales en los textos bíblicos es fundamental para comprender en profundidad las narraciones que han conformado el pensamiento religioso y la identidad cultural a lo largo de la historia. Al reconocer la interacción entre los relatos bíblicos y los mitos antiguos, podemos apreciar la naturaleza dinámica de la narración y las formas en que estos relatos reflejan los valores, creencias y cuestiones existenciales de sus respectivas culturas. Esta exploración no solo aumenta nuestra comprensión de la Biblia, sino que también nos invita a comprometernos con el texto a un nivel más profundo, reconociendo el arte y la profundidad teológica presentes en sus páginas. Al concluir este vídeo, te animamos a reflexionar sobre las conexiones que hemos discutido y a considerar cómo estas narraciones antiguas siguen resonando en los debates contemporáneos sobre la fe, la moralidad y la experiencia humana. Te invitamos a que compartas tus ideas sobre el tema en la sección de comentarios que encontrarás más abajo. ¿Qué ideas te ha aportado esta exploración? ¿Cómo ves la influencia de los mitos antiguos en las interpretaciones modernas de las historias bíblicas? Si este vídeo te ha parecido informativo, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenidos que profundizan en las intersecciones entre historia, mitología y teología. No olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos o con cualquiera que pueda estar interesado en explorar las ricas conexiones entre las narraciones bíblicas y los mitos antiguos. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenidos que promueven debates significativos y profundizan nuestra comprensión de estas historias intemporales. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos explorar contigo más temas intrigantes en el futuro.